¿Qué onda, subnormales? El día de hoy les voy a enseñar cómo crear la capa de controlador de su proyecto con Spring Boot. Esta es la última capa y con esto concluiríamos nuestra aplicación REST. Ok, vamos a empezar creando en la raíz de nuestro proyecto un paquete que se va a llamar controller. Si esto está en inglés. Ok, y crearemos una clase llamada Pokémon Controller. Perdonen, se me fue la mano. Pokémon Controller. Ok, como que sí. Le damos to refactor, le damos que sí. Ok. Esta clase tiene dos anotaciones. Una es la anotación REST controller para indicarle que es un controlador de tipo REST. Y la otra es get mapping. No, perdón. Request mapping. Es para mapear una solicitud. ¿Qué prefijo le tenemos que poner a nuestro controlador para poder acceder a este controlador? Le pondremos API/Pokémon. Ok. ¿Para qué nos sirve eso? Cada vez que nosotros como usuarios querramos acceder a un recurso de nuestro controlador mediante nuestros endpoints, tendremos que colocar en la URL este prefijo. Con este prefijo y accederíamos a nuestro controlador y bueno, con las demás URLs que vamos a colocar en nuestros endpoints, accederíamos a los recursos. Ok, ahora lo siguiente es hacer una inyección de dependencias con la notación AutoWired a nuestro servicio, ¿no? En este caso, Pokémon Service. Ok, ya tendríamos inyectado nuestro servicio dentro de nuestra clase controlador. Lo siguiente sería crear nuestros endpoints, que son básicamente recursos con los que el usuario va a poder acceder mediante la URL, ¿no? Ok, el primer endpoint se va a llamar, es de tipo público, nos va a retornar un Pokémon, no, perdón, una lista de Pokémones. Se va a llamar get all Pokémons, aquí la tengo. Ok. Este método nos va a retornar nuestra lista de Pokémones. Accedemos a nuestra variable que hemos inyectado, Pokémon Service, y al método Find All Pokémons. Y con eso ya estaría nuestro método. Lo que nos falta es colocar la cabecera de nuestro método o el cómo acceder a este recurso. Para eso usaremos los verbos HTTP que nos brinda Spring. En este caso es el get mapping. Y colocaremos la URL. En este caso se va a llamar igual que el método. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando querramos acceder a este método o este recurso, tenemos que colocar primero el prefijo del controlador, que es API Pokémon, y luego la URL del recurso que queremos acceder. Vale. Entonces ya tendríamos listado todos nuestros Pokémones. Lo siguiente sería otro get mapping. Por mientras lo dejaremos así. Primero colocaremos el método. En este caso va a ser de tipo public. Todos los endpoints, esto es un endpoint, por si no lo especifique, todos los endpoints son de tipo público, porque son recursos a los cuales están expuestos y van a ser consumidos por un frontend o por un cliente. Ok, esto nos va a retornar un Pokémon y se va a llamar find, no, get Pokémon nada más. Ok, y tendremos que retornar usaremos nuestro objeto Pokémon Service y el método find Pokémon by ID. Este de aquí. Vale, este método nos exige que le pasemos por parámetro el ID del Pokémon que queremos eliminar. Bueno, perdón, que queremos buscar. Y así que crearemos aquí una variable llamada Pokémon ID. Y esa es la que se le pasaremos al método. Ok. Ahora colocaremos la URL del recurso, ¿no? En este caso se va a llamar get Pokémon como recurso, como el método, perdón. Pero aquí va a ocurrir una particularidad. Nosotros, mediante la URL, tenemos que pasarle también el ID del Pokémon que queremos buscar. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente entre corchetes colocamos el nombre de la variable
a la cual se va a mapear el ID que le pasemos por parámetro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo capturamos ese ID que le vamos a pasar mediante la URL? Con la notación path variable. Ok, con eso ya tendríamos capturado el ID que le pasemos por mediante la URL y lo capturamos aquí. Y eso le pasamos por parámetro al método findPokemonById. Ok, con eso ya tendríamos dos de nuestros endpoints. Nos faltaría el endpoint para guardar. En este caso va a ser de tipo público. Igual nos va a retornar un Pokémon. Se va a llamar SavePokémon. Esto nos tiene que retornar un Pokémon. Por lo tanto, usaremos nuestro objeto Pokémon Service. Está inyectado. Y el método SavePokémon. Este método nos exige que le pasemos una entidad Pokémon. Así que mediante la URL le pasaremos nuestra entidad Pokémon. Pero antes tendremos que usar la notación requestBody y recién la entidad Pokémon para decirle que le pasaremos un cuerpo de la entidad a nuestro método. Esta vez ya no usaremos la notación getMapping, sino la notación postMapping, perdón, que es otro verbo HTTP que es para guardar o para persistir en la base de datos. Ok, y este recurso, la URL para acceder a este recurso se llama 6Pokémon. Ok, nos faltaría para actualizar. Esta vez usaremos otra notación que es putMapping. Okay, se va a llamar update Pokémon. Y lo mismo, tendremos que pasarle el ID del Pokémon que queremos actualizar. Luego creamos nuestro método público, nos retornará un Pokémon. Y el método se va a llamar igual que el recurso. Retornaremos nuestro Pokémon Service. El método update. Pokémon. Este método nos exige dos parámetros. Uno es el ID del Pokémon que queremos actualizar. Y el otro es el cuerpo o la entidad nueva que se quiere actualizar. Ok. Aquí ya tenemos los dos definidos. Primero vamos a pasarle el ID. Simplemente lo copiamos de arriba. Y también acá tenemos la entidad. Así que la copiamos también aquí. Y solo faltaría pasarle por parámetro el Pokémon ID y la entidad Pokémon. Y con eso ya estaría nuestro método o nuestro endpoint para actualizar el Pokémon. Como último endpoint usaremos el verbo delete mapping. Este recurso se va a llamar delete Pokémon. De tipo público. Esta vez nos retornará un string, ya no un Pokémon. El método se va a llamar igual que el recurso. Al igual que para encontrar un Pokémon, también tenemos que pasarle mediante la URL el ID del Pokémon que deseamos eliminar. Vale. Aquí usaremos nuestro Pokémon Service y el método delete Pokémon y le pasaremos el Pokémon ID. Y con eso ya eliminaría. Solamente nos faltaría retornar el mensaje de confirmación que sería Pokémon eliminado correctamente. Ok. Ya tendríamos todos nuestros endpoints definidos en nuestro controlador. Ahora solo nos faltaría probarlo. Vale, para probar nuestra aplicación usaremos Postman, que nos sirve para consumir los recursos que tendremos en nuestra API. Lo primero que haremos es crear un nuevo bug collection. Aquí, Land Collection. Esta colección se va a llamar Pokémons. Y bueno, haremos los requests, ¿no? Las solicitudes. En este caso se va a llamar, la primera solicitud se va a llamar get all Pokémons. Y la URL a la cual va a acceder es esta.
Pero antes tenemos que correr nuestra aplicación. Así que, vale, lo que haremos es correr nuestra aplicación. Y vemos que está todo correcto. Se inicia un Tomcat en el puerto 8080. Ok, vamos a nuestro Postman y vamos a probar nuestro primer recurso, el cual sería este endpoint que tenemos por aquí, que es getAllPokemon, que nos lista todos los Pokémon o nos trae todos los Pokémon. Le damos a Send y vemos que en efecto nos trae los Pokémon que tenemos en nuestra base de datos. Y vamos a nuestro Postgres, hacemos un select y vemos que en efecto solamente hay dos registros y son los registros que nos trae aquí en formato JSON. Ok, vamos a probar otro recurso en nuestra aplicación, que es el getPokemon. La URL es diferente, en este caso no es getAllPokemon, es getPokemon. Y también tenemos que pasarle un ID. Vamos a pasar el ID 2, por ejemplo, y le vamos a dar a Send. Y vamos que nos trae el Pokémon con ID 2. Para el Pokémon con ID 1. Y vamos que nos trae el Pokémon con ID 1. Así que el método getPokemon, que es es este endpoint de aquí, está funcionando correctamente. Vamos a probar el de guardar un Pokémon, el método SavePokemon. Así que creamos una nueva petición, add request. Se va a llamar SavePokemon. Ser de tipo post, el verbo que vamos a utilizar es de tipo post. Y se va a llamar SavePokemon. Vale, y esta vez no vamos a pasarle un params, sino vamos a ir a body y vamos a ir a raw y escogemos el formato JSON. Lo que haremos es copiar de aquí un registro y pegarlo aquí en el cuerpo. Le damos a beautiful para que lo acomode. Y en este caso no le pasaremos el ID, porque eso se autogenera. Y le vamos a pasar un nuevo Pokémon que queremos registrar. En este caso va a ser Venusaur. Le daremos a Venusaur tipo planta. Y vemos que su ataque de Venusaur es de 198 y su defensa es de 189. 198, su defensa es de 189. Okay. Le vamos a dar a Send y vemos que tenemos un status OK y se ha registrado correctamente el Pokémon. Si vamos a Get All Pokémon y volvemos a listar todos nuestros Pokémones, vemos que aquí está agregado el Pokémon que acabamos de insertar. Si vamos a nuestra base de datos y hacemos un select, tendremos el mismo resultado. Se ha agregado un nuevo Pokémon que es Venusaur. Ok, ahora seguiremos con el siguiente endpoint, que es el endpoint para actualizar. Le haremos un add request, una solicitud, y se va a llamar update Pokémon. El verbo que usaremos es put y el método o el recurso se llama update Pokémon. Aquí lo tenemos. Y en este caso tenemos que igual ir a body, a raw y escogeremos el JSON, el formato JSON. Copiaremos lo mismo, un Pokémon. En este caso el que quiero utilizar es el Pokémon que acabo de insertar. Le damos a Beautiful. Y en este caso sí le pasaremos el ID. Ok, aquí, tanto en el registro como en la URL. En este caso queremos actualizar, por ejemplo, su ataque. Ya no quiero que sea así, sino quiero que sea de 200 su ataque y su defensa sea de 300. Y, por ejemplo, ya no va a ser de tipo planta, va a ser de tipo veneno. Veneno he puesto. Ok, y le vamos a dar a Send. Y vemos que tenemos un status OK. Y se ha actualizado correctamente el Pokémon. Si vamos aquí a nuestro método getAll y listamos todos nuestros Pokémones, vemos que el último Pokémon que acabamos de registrar, que es Venusaur, el tipo cambió ahora es de veneno y su ataque es de 200 y su defensa es de 300. Vemos que se ha actualizado correctamente. Ok, vamos a probar el último método. Una solicitud que es de tipo delete Pokémon. El verbo que vamos a utilizar es delete y el recurso es
delete Pokémon. Aquí lo tenemos. Ok, en este caso vamos a eliminar el último registro que acabamos de ingresar, el cual es Venasur. Vamos a eliminarlo. El ID de Venasur es el 6, así que usaremos su ID y le daremos a Send. Y nos dice que el Pokémon se ha eliminado correctamente. Si volvemos a listar todos nuestros Pokémones, vemos que ya no está. Y si hacemos un select a nuestra base de datos, vemos que tampoco está. Así que se ha eliminado correctamente. Y bueno, eso sería todos los endpoints, la prueba de todos nuestros endpoints y la creación de la capa controlador de nuestra API REST. Y así de fácil y sencillo es crear una aplicación en Spring Boot con la API REST. Obviamente se ha omitido el tema de las buenas prácticas, pero con el tiempo iré mejorando el contenido. Espero que les guste esta sección. Gracias.